buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en los estudios de la revista de Opinión Democracia a 3 asambleístas, Natalie Morillo, Lucio Gutiérrez y Ramiro Vela, para hacer una evaluación de lo que ha constituido la tarea de la Asamblea Nacional, un año que va a cumplir en funciones luego de la muerte cruzada y el cambio, la elección y cambio de asambleístas. En muchos casos volvieron a su curul. Sin embargo, más allá de la cuantificación de lo que ha aprobado, sea en materia legislativa o de fiscalización, es importante también hablar de la cualificación, la calidad de las leyes o la calidad de la fiscalización. Uno siempre añora aquellos tiempos de hace 30, 40 años, donde uno aprendía, cuando uno iba a seguir esas, por ejemplo, interpelaciones, uno aprendía hasta cultura. Ahora hasta pisotean el castellano, porque hay que decirle, por cierto, no son todos, no hay todas, pero esta es la imagen que se genera hacia el país. Decía, no solo la cantidad, sino la calidad. Henry Kronfle reivindicaba 30 proyectos de ley. Ahora, la actual cuestionada presidenta, 6 proyectos de ley y una agilización de los proyectos que contrasta, que quiero abordar. Por un lado, la reforma constitucional que ha presentado el presidente y que simplemente van a darlos largas hasta el fin del periodo que establece, cuando hay la posibilidad de una base de aprobar antes esos proyectos de ley. Uno de ellos, lo que constituye un clamor, el cambiar el artículo 5 de la Constitución para que se permita la ayuda militar extranjera en el Ecuador. Si vivimos un conflicto armado interno en nuestro país, pero mientras eso va a demorar el tiempo que lleve, por otro lado, vemos con una agilidad impresionante ahora disputándose la aprobación de la Universidad de Santo Domingo de los Áchilas, que antes no fue aprobada. Incluso los mismos actores y actoras se opusieron y ahora resulta que están impulsando para tener un trofeo electoral en esta campaña para los comicios de febrero próximo. Con estas consideraciones, quisiera empezar con Natalie Morillo. ¿Cómo evalúa usted este año de gestión? Con estos ingredientes, ¿ha predominado la cantidad a la calidad? Muy buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días a mis dos contertulios. Qué gusto poder informar a toda la ciudadanía que nos ve y nos escucha a través de todas las plataformas de Radio Democracia. Pues sí, creo que en este año que tenemos ya en funciones en la Asamblea Nacional hemos visto varios desenlaces. Primero, un acuerdo que sí que fue para poder tener algo de gobernabilidad al inicio de la gestión de este periodo. Recordemos que hace un año justamente el expresidente de la República envió una muerte cruzada porque no existía gobernabilidad. Teníamos una crisis de gobernabilidad, de seguridad y una crisis económica en el país. Al inicio de esta gestión hubo acuerdos para poder permitir esta gobernabilidad, pero posterior a ello, como ya estamos entrando y ya estamos prácticamente en un periodo preelectoral, pues lamentablemente cada bancada y cada organización política se ha desalineado del interés de la ciudadanía y ha antepuesto los intereses personales, los intereses de cada bandera política, sus intereses ideológicos ante lo que la ciudadanía ahora necesita, como es la seguridad, como es la economía. En este momento también que nos encontramos atravesando una grave crisis energética, que sabemos que es por un cambio climático, un problema regional. Tenemos una sequía que es de las peores en las últimas 6 décadas que ha sufrido la región de América Latina, y pues se están realizando todos los esfuerzos por parte del gobierno nacional. Pero aquí, en cambio, se pone la agenda de las otras organizaciones políticas para tratar de voltear
o boicotear lo que se está haciendo por parte del Ejecutivo. Uno de los temas que usted mismo lo ha topado hace un momento es el proyecto de la reforma a la Constitución del artículo 5 para poder volver a traer las bases militares extranjeras al país. Sabemos que la Revolución Ciudadana habla de que se va a perder soberanía, mientras que es todo lo contrario. Más bien lo que nosotros necesitamos en este momento como país es de la cooperación internacional. Necesitamos que a nuestras Fuerzas Armadas las capaciten más, que les puedan dar incluso más tecnología, bases de datos. Sabemos que tenemos unas Fuerzas Armadas muy profesionales, de las cuales nos sentimos orgullosos y todos los ciudadanos también, pero es necesario en este momento poder contar con más expertos y poder contar con la dotación que no tiene en este momento el Ecuador, y esto es por parte de las bases militares extranjeras, por parte de la cooperación internacional. Otro tema también a la vista es que el expresidente de la República, prófugo, señalaba que Santo Domingo de los Áchilas nunca iba a tener una universidad mientras que él sea presidente, y la actual presidenta de la Asamblea eso lo dijo en su administración. Existen los videos y la ciudadanía puede verificarlo en cualquier red social. Su actual presidenta de la Asamblea Nacional, quien ahora dice que es la proponente de la creación de la Universidad Pública de Santo Domingo de los Áchilas, también incluso votó en contra del proyecto de ley cuando se presentó. Recordemos que esto viene ya desde los periodos anteriores, estuvo también en el de Lazo, en el de Moreno, ninguno dio paso. Es ahora que el presidente de la República, Daniel Noboa, dio el aval al Ministerio de Finanzas para que se pueda desembolsar los 35 millones de dólares que le costará la creación de esta Universidad Pública de Santo Domingo. Pero lo que pasa aquí, Miguel, es que lo que se está realizando es un juego del hambre lo que tenemos en este momento. Cada partido político está jugando según sus ideologías y no está pensando lamentablemente en el clamor ciudadano que en este momento pide, que es seguridad, que es empleo, que es educación, que es salud, y en este momento el tema de la energía eléctrica. Incluso ni siquiera las ideologías enarbolan las ambiciones que tienen ahora, ambiciones electorales. Ahora, haciendo un análisis de este año, no fue un error desde el sector oficial. Cierto es que permitió la aprobación de 5 proyectos de leyes urgentes en materia económica, haberles entregado las comisiones. Comisión de Fiscalización, ahí vemos lo que están haciendo la Revolución Ciudadana. Comisión de Justicia, presentaron una reforma al COI impresentable, una vergüenza lo que quisieron hacer. Y ahora la reforma constitucional les entregan en bandeja para que queme tiempo, dilate. Y lo que decía usted es una vergüenza hablar de soberanía. ¿Qué soberanía pueden hablar cuando no hubo soberanía, cuando permitieron en marzo del 2008 que guerrilleros de las FARC estén en nuestro territorio? Así es, estoy completamente de acuerdo con usted. Sí, hubo un error entregarles. Fue una mala distribución. Ahora, en la comisión ocasional que se ha creado precisamente para poder realizar esta reforma a la Constitución, soy la única asambleísta del oficialismo. Son 6 contra 1, y pues vemos cuáles son sus intereses, precisamente que ellos están poniendo en los plazos, según el artículo 73 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, señala plazos máximos y plazos mínimos. La presidenta de esta comisión, que es de la Revolución Ciudadana, ha puesto un techo de 60 días. Yo ayer presenté justamente una moción para que se pueda realizar en los mínimos, que son 30 días, igual con un cronograma para traer a los expertos en materia de seguridad, en materia de defensa, en materia de inteligencia, en el ámbito nacional e internacional, para que nos puedan ayudar con sus experticias a constitucionalistas de la misma manera y poder tener un artículo bien creado. Aquí algunos piensan que es un tema de ideologías, sí, pero la Corte Constitucional en su dictamen ha sido muy clara y ha señalado que no se va a permitir que un gobierno de turno cambie a una base militar extranjera. ¿Qué es lo que va a pasar? En el momento en que se quiera traer una base militar extranjera, la Corte Constitucional va a revisar y luego va a pasar a la Asamblea Nacional. Así que justamente nuevamente volveríamos al tema de democracia, de tratar en democracia y de pensar justamente en la ciudadanía.
Bienvenido al asambleísta Lucio Gutiérrez, expresidente de la República. ¿Cómo evaluaría usted este año en las tareas de legislación y fiscalización de la Asamblea Nacional? Buen día. Buenos días, muchísimas gracias por esta oportunidad. Un saludo a todos los ecuatorianos que nos están escuchando. Un gusto, un honor estar aquí con dos compañeros asambleístas como Natalie Morillo y también con Ramiro Vela. A ver, podríamos hablar de lo bueno, lo malo y lo feo. Yo creo que lo bueno, lo rescatable de la Asamblea Nacional es que se ha respetado la posición diferente de acuerdo a su ideología, a ratos de acuerdo a los intereses de cada bancada y de cada grupo de asambleístas representados en la legislatura. Creo que eso es lo bueno, eso es lo rescatable. Lo malo, yo podría decir, no dar paso a proyectos de ley que reclama la ciudadanía, como por ejemplo la cadena perpetua que presenté yo mismo, que busca sancionar con cadena perpetua a todos los políticos ladrones de fondos públicos hasta que devuelvan el dinero robado y luego se sometan a una reducción de penas que comienza con 10 años. Cadena perpetua para estos jueces y fiscales corruptos que a cambio de dinero dejan en libertad a los delincuentes. Los militares, los policías capturan a los delincuentes y estos jueces, pues, a cambio de dinero les dejan en libertad. También cadena perpetua, y no es regresión de derechos, señores del movimiento correísta. Cadena perpetua para los sicarios, para los asesinos, para los que cometen crímenes horrendos, y todos los presos, pues, en esta propuesta tendrán que trabajar, primero para que paguen por la alimentación y segundo para que se rehabiliten. Otra cosa, creo que lo malo también es no reformar, por ejemplo, la ley energética para justamente romper el monopolio estatal en el sector eléctrico. Esto es lo que ha impedido que el sector privado, bajo su riesgo, pueda invertir en el sector eléctrico, como hemos visto que sucede en Colombia y en Perú, en donde no tenemos apagones, y más bien estamos recibiendo la venta de energía eléctrica sobrante de Colombia. Colombia abrió en el año 92 y por ello no tienen apagones. Aquí hubo una regresión cuando en el 2008, en el gobierno de la Revolución Ciudadana, se expidió el mandato constituyente 15, que precisamente volvió a las manos del papá Estado para hacer todo, fijar tarifas únicas, limitar a la inversión privada. Es decir, hemos ido para atrás en lugar de avanzar. Exactamente, hemos ido para atrás, y justamente aquí conversábamos con Ramiro, que justamente fue en el gobierno nuestro de Lucio Gutiérrez cuando se realizó la interconexión eléctrica con Colombia y con el Perú, siempre pues mirando hacia el futuro. Y podríamos decir que lo malo, realmente lo que no debería volver a ocurrir, es utilizar a la Asamblea Nacional, a la primera función del Estado, para dar pantalla a delincuentes, a prófugos de la justicia, como sucedió en este periodo legislativo, cuando la presidente de la Comisión de Fiscalización, en lugar de fiscalizar, en lugar de colaborar con la fiscal general del Estado, más bien pues le comenzaba a lanzar la artillería en contra de la ministra general del Estado, dándole pantalla a un prófugo de la justicia general, sí, como el señor Ronnie Aliaga, o dando también pantalla a un sindicado por la justicia como el señor Wilman Terán. Creo que eso es lo malo, lo que no puede volver a repetirse en la Asamblea Nacional. En todo caso, pues salió liberado de la censura el señor Wilman Terán, y salió de ahí a la cárcel, de la cárcel a la Asamblea, y aplaudiéndole con los votos de ese sector. Exactamente, como dice nuestro pueblo, pues los pájaros disparando contra las escopetas. Esto es algo impresentable, esto es algo que no puede volver a ocurrir en la Asamblea Nacional, y ojalá pues ese concepto a veces equivocado en cuanto a la aplicación de la no regresión de derechos. Estoy de acuerdo en la no regresión de derechos, pero esto tiene que ser para la gente buena, para la gente decente, para la gente patriota, honrada, que somos la mayoría de ecuatorianos. La regresión de derechos no puede ser para criminales, no puede ser para delincuentes, y esto lo digo porque he tenido dificultades en la Comisión de Justicia para que se apruebe el proyecto que yo presenté de la
la cadena perpetua, que luego de un exhaustivo análisis en el primer filtro, que es el Departamento Técnico Jurídico, 2-3 meses de análisis pasó. Luego pasó el siguiente filtro, que es el del CAL, la Comisión Legislativa, de Administración Legislativa. Pasó y está ya creo que 4 o 5 meses en la Comisión de Justicia y no sale al Pleno para que sea aprobada, porque hay este concepto equivocado de no a la regresión de derechos. ¿Qué derechos se le respeta, por ejemplo, un criminal, un sicario, cuando asesina a una persona? ¿Acaso se acuerda de los derechos de los familiares, de los hijos que a veces quedan indefensos? Entonces, a estos señores que cometen esos crímenes execrables, tenemos que sancionarles con cadena perpetua. No hay otra alternativa. Y lo que buscamos con esto no es una regresión de derechos, no es que las cárceles estén llenas con gente condenada a cadena perpetua, sino más bien que las cárceles estén vacías, que ante la severidad de la sanción la gente reaccione, que el político entienda que el poder es para servir, no para enriquecerse, no para robarle al pueblo ecuatoriano, que el juez, que el fiscal igualmente entiendan que están ahí para administrar justicia en esa función y no para extorsionar al pueblo, inclusive el sicario, para que reflexione 10 veces y piense que si mata a una persona se va a ir eternamente a la cárcel. Ya no va a haber la posibilidad como la tuvo el señor alias Rasquiña, si no me equivoco, condenado a 35 años de cárcel por haber matado, no sé, 5 a 6 personas, y salió a los 5 años de cárcel, pero pagando. Eso no es gratis, salió pagando. Con esta propuesta de reforma a la ley, que ya va a completar casi un año, fue presentada en enero de este año 2024, con esta propuesta eso es lo que perseguimos, justamente un cambio de actitud en la gente, y no se da paso en la Comisión de Justicia. También yo creo que aquí el pueblo ecuatoriano que nos esté escuchando debe reflexionar. Si quiere cambios, si no quiere que le sigan extorsionando, que le sigan vacunando, si no quiere que haya la impunidad, si no quiere que los ladrones de cuello blanco roben y luego se declaren prófugos de la justicia, pues ya no voten por los mismos de siempre, pues ya no voten por los que están gobernando en la Asamblea Nacional, los que no permiten estos cambios estructurales, ya no voten por los que dan pantalla en la Asamblea Nacional a delincuentes, ya no voten pues ecuatorianos, porque después si te siguen extorsionando no te quejes, si te siguen vacunando y eres pequeño comerciante, no te quejes. Mire, la situación es insostenible. Todos los días recibimos denuncias de que están vacunando a todos los ecuatorianos prácticamente. No pueden ver un pequeño negocio que lo vacunan. Entonces están terminando con el empleo en el Ecuador y con la complicidad también de actores como los del Consejo Nacional Electoral, que son los responsables, porque son ellos son los que avalan las candidaturas, ellos son los que permiten estas millonarias campañas electorales, y ellos sostenidos por las mafias políticas. ¿Quién sostiene al Consejo Nacional Electoral? El señor Jaime Nebot, del Partido Social Cristiano, y hay que decir las cosas con nombre y apellido. ¿Quién le sostiene a los vocales del Consejo Nacional Electoral? El señor Rafael Correa, prófugo de la justicia. Ellos hacen y deshacen en el Consejo Nacional Electoral, quienes miran para la izquierda cuando a la derecha hay campañas millonarias financiadas por la minería, ya no solo ilegal, minería delincuencial. Y luego cuando ganan los alcaldes, cuando ganan los prefectos, mantienen, sostienen y son parte de estos negocios que están terminando con la naturaleza de nuestro país, que están terminando con los ríos, que están envenenando, que están matando a los ríos, que están terminando con nuestras comunidades, especialmente en la Amazonía y también en algunas provincias de la sierra. Yo creo que, ecuatorianos, yo les invito a una profunda reflexión. No te dejes comprar el voto con una funda de comida, con una camiseta, con una gorra. Reflexiona, involúcrate más en el proceso electoral. Y a propósito, también hemos presentado una enmienda para reducir el número de movimientos políticos en el Ecuador. Ya vamos llegando a cerca de 300 movimientos políticos. Esto es impresentable. Hemos presentado esa enmienda que ya está en trámite en la Corte Constitucional para reducir a organizaciones políticas nacionales, y con esto pues esperemos que no haya más de unas 6 y unas 8 organizaciones políticas, inclusive para que la población pueda escoger de mejor manera entre 5, 4 candidatos a la presidencia y no entre 16 o 17 como hemos tenido en la actualidad. Bienvenido al asambleísta del Tungurahua, Ramiro Vela. ¿Cuál sería su evaluación inicial de este año? ¿Cómo le fue en la asamblea? Muchas gracias, Miguel. Un gusto saludarle a usted, a los ciudadanos, a los compañeros, Lucio, Natalie. Bueno,
Para quienes venimos no del sector político, sino del sector ciudadano, hubiéramos querido ver un verdadero cambio. Un cambio que aparentemente se debería dar luego de una debacle. Cuando uno toca piso, cuando uno se golpea muy fuertemente, aprende, pero la Asamblea, creo yo, no ha aprendido. Y lamentablemente voy a comparar con la pandemia, donde decíamos, después de lo que hemos pasado, vamos a salir como mejor ciudadanos, y no lo hemos hecho. Hemos salido más bien con un total espíritu contrario a buscar solamente las cosas personales. Y pasa con la Asamblea. Después de una muerte cruzada, bueno, hay algunos que inclusive cuando tienen el discurso dicen, la gente quiere que nosotros estemos aquí, por eso nos regresaron después de la muerte cruzada, y tienen razón, porque son los ciudadanos los que han votado por las personas que quieren que estén en la Asamblea. Pero no aprendimos. Los primeros 5 meses fueron como que dar el ejemplo o dar una visión de que podemos hacer las cosas bien. Yo quiero destacar esa primera parte de la Asamblea. Al margen del acuerdo, donde usted se ha referido en varias oportunidades, se han entregado ciertas comisiones, yo quiero recordarles que el caso del correísmo son 55 asambleístas, o eran 55 asambleístas al inicio. O sea, haga lo que usted haga, matemáticas por aquí, sume, reste, multiplica, lo que quiera, usted iba a tener a esa mayoría en las comisiones. O sea, no había otra oportunidad, porque son votos. Y para elegir un presidente, usted tenía que unir las dos bancadas más fuertes. En este caso, la bancada de Revolución Ciudadana y la bancada del Partido Social Cristiano, obligatoriamente. Lo que termina dando inclusive el resultado de hoy. Producto de aquello, tenemos a la actual composición de la dirigencia de la Asamblea. Presidenta, vicepresidenta. Revolución más Partido Social Cristiano. Eso es lo que armó absolutamente todo, incluyendo las comisiones. Sí, por ahí quizás se priorizó ciertas comisiones como la de régimen tributario, porque venían las económicas urgentes, y no se priorizó otras comisiones, o se trató de democratizar aparentemente las comisiones. Pero sabemos que en estas comisiones, valga la redundancia, quien maneja son los presidentes. Y por eso yo he tenido que ser protagonista de varios hechos bochornosos, y protagonista sin participar. ¿Cómo es esto? Porque yo he tenido que estar en la comisión de fiscalización. Y lo que hoy recordaba el asambleísta expresidente Lucio Gutiérrez, me tocó a mí, en vivo, cuando sorpresivamente en la pantalla de el salón auditorio de la Asamblea apareció el señor Aliaga, ya conectado para participar de una comisión o una comparecencia donde estaba la señora fiscal, algo que no estuvo planificado, que no estuvo en la norma, que no estuvo en el orden del día. Fue una emboscada. Y me tocó a mí pararme. Y lo digo porque son de las cosas que yo me voy a llevar de esta asamblea. Soy yo el que pide a la presidenta de la comisión se confirme si estaba dentro de la convocatoria el señor Aliaga, y soy yo el que pide que los asambleístas votemos si recibimos o no esa comisión. Me dice que no, que es particular, y yo soy el que me levanto y digo, la mayoría de esta comisión no va a permitir eso. Aparentemente no lo hice solamente como asambleísta, lo hice por conciencia nacional, porque era lo que la mayoría de los ciudadanos no podían permitir. Y lo mismo pasó con el tema de Wilman Terán. Permitir que hable 5 o 6 horas y que prácticamente lance el lodo con ventilador a una persona que estaba recluida en la cárcel, a una persona que está acusada de un sinnúmero de irregularidades, del manejo político en el país, que está bien el debido proceso y el permitir que se defiendan, pero una cosa es esa y la otra cosa es prácticamente abrir el abanico para que hagan lo que quieran. Y producto de aquello no fue sancionado Wilman Terán. Miren lo que son las cosas de la vida. Pero no solamente con los votos del Partido Revolución Ciudadana, con los votos del Partido Social Cristiano. ¿Y por qué he tocado del principio al fin este tema? Porque es lo que está pasando en este momento. Claro, hay cosas positivas también, la aprobación de algunas leyes. Yo me siento copartícipe de aquello. Cuando era solamente periodista, entre comillas, y no podía tener la posibilidad de presentar algo, si no lo decía en la radio, pues resulta que siempre quisimos que los militares estén en nuestras carreteras, estén en nuestras calles. Yo me paré, fue mi primer discurso en la Asamblea Nacional. Ya no solamente en las cárceles, que a propósito no sé por qué están saliendo del interior de las cárceles, me parece que es un tema de los famosos derechos humanos, pero por eso están volviendo a pasar las cosas que pasan, porque los militares han salido en este momento del interior de las cárceles, solamente están en el exterior.
Entonces, esas son las cosas positivas que podríamos hacer. La aplicación de la consulta popular, que le dieron largas al asunto y que se dañó porque muchas cosas se podían cambiar reformando el COIP. Y usted se adelantó. Habían cosas tan positivas en esa reforma, el Código Integral Penal, pero al final, faltando una semana, ingresaron ciertos temas particulares de agenda propia que dañaron todo el espíritu de la norma y que quisieron engañar no solamente a la Asamblea, sino a todo el país, buscando impunidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay agendas particulares, hay agendas personales y sin temor a que se resientan. Producto de aquello, el señor Kronfle moría por ser presidente de la Asamblea, cuando yo lo veía desde afuera. Ahora que soy asambleísta, yo le di mi voto, y lo que hizo fue renunciar a medio camino para irse a la presidencia, sabiendo las consecuencias que traía aquello, el renunciar a la presidencia. Y faltando una semana, meter una ley que aparentemente era personal. Ah, no, yo quiero que la de los ciberjuegos, los de los gamers, entre, pues, como tengo la mayoría, yo la meto. Eso es hacer personal las cosas, teniendo leyes tan importantes como los acaba de decir el expresidente Lucio Gutiérrez, el código agrario, el tema de las reformas de educación. Yo propuse algo muy simple. Tema laboral, tema seguro social. Mire, recién quieren tratar el tema de trabajo de los jóvenes, cuando se opusieron a la contratación por horas, pues, y ahora en la nueva ley están poniendo que hayan contratos por plazos y por lapsos de tiempo. Cuando tuvimos la oportunidad de votar por el tema del trabajo por horas. ¿Y la Universidad de Santo Domingo? Y la Universidad de Santo Domingo es otro tema particular. Yo no voy a estar en contra de la universidad, pero sí creo que es un demagógico, hay que tener coherencia hasta el final. Miren, yo tuve el placer de acompañar a la señora presidenta, porque es mi responsabilidad, en la sesión de Santo Domingo. ¿Pero de qué se habló en la sesión de Santo Domingo? 40 minutos a la oda de que yo voy a hacer la universidad. Eso no está bien. Eso es aprovecharse para un tema particular. Después de que ella se opuso. Y luego 30 condecoraciones y pare de contar. Cuando uno tiene que ir a... Y no solamente en Santo Domingo, lo mismo pasó en Machala. Cuando uno cree que la Asamblea, cuando va a sesionar en otra ciudad, lo va a hacer con un ámbito nacional, sí, a reconocer una independencia, una cantonización, pero con un ámbito nacional. Y por eso le decía, hay un proyecto que yo presenté y que inclusive ha recibido el apoyo de muchos sectores, que los municipios ya no gasten 400, 500, 1 millón, 4 millones en artistas internacionales. La semana pasada hubo un paro en Ambato, porque no hay agua potable en la zona norte. Y resulta que en la misma semana, por la independencia de Ambato, se gastan $600,000 en artistas internacionales. Y el proyecto de agua potable del norte costaba $500,000. O sea, esa comparación ni siquiera tiene a luces una comparación con los otros temas políticos. Son temas que deberían ser prioritarios. Pero como los alcaldes también son políticos y dicen que les sirve para la campaña, no les interesa pasar esa reforma. La reforma que permite que la educación vial entre a las escuelas desde los 5 o 6 años. Tenemos muertos a los jóvenes todos los días. La reforma de valores, la reforma de educación financiera, la reforma de cívica y ética en las escuelas, hoy está administrativamente aplicado. No pasa. Entonces, son temas que pueden cambiar esta sociedad. Así cambió Colombia. Él mismo ha hecho la ley de energía. Yo tuve el gusto de hacer mi maestría en Medellín, lo he contado en algunas oportunidades en los medios, inclusive con usted. Electro Medellín, una alianza pública-privada entre el municipio de Medellín y una empresa privada, hoy le tiene con energía a Medellín 24 horas al día y le vende al resto. Pero porque se abrió dentro de la Constitución mismo. Pero acá tenemos que estar rogando por un voto para que aprueben que hasta 100 megas se puede hacer a través de la empresa privada. Eso tiene que cambiar. Y la única manera, y ahí me sumo al tema del expresidente, es con el voto de los ciudadanos. Porque este es lo que decía mi abuelita: si siembras peras, pues peras cosecharás. No esperes cosechar algo diferente si siembras lo mismo. Y es la oportunidad de los ciudadanos en la próxima elección. Identificar quienes han hecho escándalos en la Comisión de Fiscalización. Yo me he tenido que quedar callado, muchas veces respirando hondo para no dejarme contagiar, para no estallar. Pero ¿quiénes se han portado mal en la Comisión de Fiscalización? Gritan y se sienten víctimas después. ¿Y quiénes insultan? Porque yo le recuerdo que un asambleísta de la Revolución Ciudadana se atrevió
Y yo tuve que pararlo en el juicio político de la Canciller. Decirnos que nosotros somos los que hemos llevado el dinero del tráfico de armas del papá de la ex canciller. Eso lo dijo en una comisión. Yo tuve que pararme a decirle que con mi honor nadie juega. Y le recordé en dónde está el señor y por qué está investigado en fiscalía. Ese tipo de cosas nos pasan a la gente que venimos a la asamblea. Por eso es necesario que los ciudadanos cambien de mentalidad en el momento de votar. Porque estamos en un momento más que histórico, por eso ingresamos a la política. Con esto termino. Mientras el mundo está ya pensando en una tercera guerra mundial, me he quedado sorprendido de todas las noticias que he visto hoy en la mañana. Nosotros estamos peleándonos por un puñado de poder. Ojalá podamos unirnos para sacar este país adelante y prepararnos no solo para las crisis locales, sino inclusive para una crisis internacional. Asambleísta Natalie Morillo, el tema de la fiscalización, quizás un saldo negativo. ¿Qué se pretendió fiscalizar? A la fiscal general que viene combatiendo a los grupos delincuenciales organizados, el narcotráfico, la narcopolítica. Se pretendió fiscalizar a la ministra del Interior, que lidera procesos en la seguridad interna. Y en contraste se le dio tribuna a un procesado por presunta delincuencia organizada y otros cargos que tiene, como el señor Vilma Terán. Y él sale bien liberado de la asamblea. ¿No ha sido un fracaso la fiscalización en la asamblea? Sí, Milton, yo creo que sí ha sido una fiscalización incluso a la carta, una fiscalización de acuerdo a los intereses de estas banderas políticas que tienen mayoría en el legislativo. No le perdonan, la Revolución Ciudadana no le perdona a la fiscal, que es una mujer valiente, decidida, comprometida, precisamente para desenmascarar a todas estas mafias que han estado enquistadas en el país por años, desenmascararles y evidenciar quienes, estando en grupos, en organizaciones políticas, pues han sido parte de este crimen organizado, como se ha visto. Después no le perdonaban tampoco a la canciller de la República, a la ministra del Interior y por poco al presidente de la República, que no haya permitido que se fugue un sentenciado como es Jorge Glass y que haya regresado a la cárcel, a La Roca, y que esté pagando ahí su pena porque él ya es un sentenciado. Recordemos que el expresidente de la República permitió, en la presidencia anterior, se permitió que este señor, el expresidente que tiene ya una sentencia, haya ido a pagar su condena en la cárcel, en el domicilio, no en la cárcel, sino en el domicilio, preso domiciliario. Y este presidente impidió que se fugue del país, como también ya ocurrió con la ex ministra Duarte, que se fue del país huyendo, salió de la embajada, y eso pretendían hacer precisamente nuevamente en marzo de este año. Así que creo que por esas decisiones que se ha tenido contundentes en contra de la corrupción, en contra del crimen organizado, se le ve al gobierno como un enemigo, mientras que el enemigo precisamente es el crimen organizado que permea en la ciudadanía, generando violencia, generando caos, generando muerte. Y lamentablemente, si esa ha sido la tónica de esta Asamblea Nacional, no se le perdona al gobierno, no se le perdona a la fiscal el combate decidido frente al crimen organizado, esta lucha en contra de la corrupción. Y comparto con mis dos colegas sobre el tema de las reformas al Código de la Democracia. Es necesario que nosotros ya no tengamos estas tantas organizaciones políticas y que se revise incluso en el momento de poder tener a los candidatos. Pero lamentablemente tenemos una asamblea con una mayoría que ideológicamente no va a estar jamás a favor de esto, y mientras que más polarización exista va a ser mejor porque van a generar caos incluso dentro del ámbito legislativo, y los que van a tener que decidir pues son los ciudadanos. La ciudadanía creo que ya se encuentra justamente cansada de esta polarización, de esta problemática, de estos enfrentamientos que existen y de la falta de gobernabilidad, precisamente porque la Asamblea bloquea las acciones que pueda realizar las otras funciones del Estado, en este caso el Ejecutivo, y pues nosotros seremos los que decidiremos a quienes le damos mayoría en el próximo legislativo. Asambleísta Lucio Gutiérrez, antes de ir al tema de fiscalización, un comentario sobre la aprobación de la Universidad de Santo Domingo Los Áchiras. Bueno, yo siempre estuve de acuerdo en pero debería haber coherencia en la Asamblea cuando antes se oponen un sector y ahora están patrocinando desesperadamente porque se apruebe. Sí, eso es lo lamentable, ¿no? Ese doble discurso, esa doble moral.
el expresidente prófugo de la justicia, Rafael Correa, claramente, como ya lo dijo Natalie, mencionó que mientras él sea presidente no va a dar paso a la creación de la Universidad de Santo Domingo. Nosotros como partido político siempre hemos apoyado y nos hemos comprometido a impulsar una universidad pública en Santo Domingo. El cantón de Santo Domingo, la ciudad de Santo Domingo, es la cuarta población del país y obviamente es impresentable pues que no haya una universidad pública. Desde ese punto de vista, completamente de acuerdo, pero tampoco pues puede haber aquí un protagonismo excesivo, porque si no hay recursos, si no hay financiamiento, y en eso también está comprometido el actual presidente de la República, se quedaría la creación de la universidad en un hermoso poema, pero sin música. Entonces eso también hay que reconocer, y aprovecho para pedir, también esté eso en proceso, ya se aprobó en la Asamblea Nacional, que hay universidades públicas en la Amazonía. Hay 4 provincias en la Amazonía en donde no tenemos universidad pública: Sucumbíos, Orellana, Pastaza y Morona Santiago. Así que creo que debemos ser pues coherentes dentro de ese tema. Ahora, en cuanto a la fiscalización, ecuatorianos, ¿cómo los asambleístas, en general hablo como institución, podemos fiscalizar si en la Asamblea han habido representantes de los grupos de delincuencia organizada? ¿Cómo se puede fiscalizar la corrupción, la delincuencia organizada, si muchos asambleístas tienen vínculos con los grupos de delincuencia organizada? De ahí que se requieren reformas que deben salir desde adentro. No es posible que en la función del Estado, en donde se aprueban leyes y requisitos para que sean integrantes de otras funciones del Estado, para ser asambleísta no hay ningún requisito, únicamente tener más de 18 años, nada más, y estar en goce de los derechos políticos. Ni siquiera se pone que sepa leer y escribir. Por eso son las leyes que tenemos, por eso actúan de esa manera. Se deben colocar requisitos mínimos para ser asambleísta, tanto en preparación académica y sobre todo en probidad notoria. De ahí que mientras haya, y esa también es la propuesta nuestra, una mega consulta popular para que sea el pueblo, no asamblea constituyente. Yo resalto que el presidente de la República concuerde o coincida con la propuesta de Sociedad Patriótica desde hace 10 años atrás, pero no en asamblea constituyente, porque en una asamblea constituyente no van a aprobar requisitos mínimos para ser asambleísta. En una asamblea constituyente no se va a aprobar, por ejemplo, la cadena perpetua, porque no se van a poner ellos mismos, me refiero a los políticos, la soga al cuello. Esto lo puede y lo debe aprobar el pueblo ecuatoriano. Hay que convocar, ojalá nuestra candidata llegue a la presidencia, Andrea González, y convoque al pueblo ecuatoriano a una mega consulta popular para aprobar una nueva constitución, en donde regresemos a las 3 funciones del Estado y se eliminen instituciones que nos han llenado de vergüenza, como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que están complotados con las mafias políticas. Sí, señores, a la expresidenta, la señora Bonifaz, le mandé 2 o 3 oficios, y al actual presidente Fantoni 4 oficios dentro de mi función y misión de fiscalización, que cuando convocan a concurso, cuando publican el reglamento, para seleccionar a los reemplazos de los actuales vocales o consejeros del Consejo Nacional Electoral, y complotados como están, y ojalá pues hagamos prevalecer el artículo 131, que nos permite un juicio político a las autoridades, como en este caso los del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no han cumplido con sus funciones de renovar a los consejeros del Consejo Nacional Electoral. En pocos días cumplen 6 años y se va a violar la Constitución. Y también hago un llamado al señor procurador, a quien también le he enviado oficios, que no se puede permitir que se viole la Constitución, que se viole la ley. Si la Constitución dice los señores del CNE deben estar 6 años, no se pueden pasar con estas leguleyadas, con este complot por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y el señor Fantoni y la señora Bonifaz, que se complotaron, que fueron utilizados por las mafias políticas para no convocar cuando debían hacerlo a concurso para renovar a los señores del Consejo Nacional Electoral, y los señores del Consejo Nacional Electoral responsables de la narcopolítica en el país. Por eso, ecuatorianos, es urgente una mega consulta popular. El país está podrido.
Las instituciones están putrefactas, no dan más. Por todo lado hay corrupción. Necesitamos refundar el Ecuador, una nueva constitución en la que se elimine también la figura del vicepresidente de la República para no tener estos conflictos que los tuve yo, por ejemplo, y que los tiene el actual presidente de la República y que prácticamente ha habido desde cuando lo denunció el presidente Velasco Ibarra, que el vicepresidente es un conspirador a sueldo. En esa mega consulta popular se puede y se debe aprobar un nuevo código penal para sancionar con cadena perpetua a los delincuentes de cuello blanco y a los asesinos, porque eso no va a ocurrir en la actual asamblea. Ya va a estar un año mi proyecto y no lo sacan a discusión en la Asamblea Nacional para aprobar un nuevo código de la democracia en esta mega consulta popular, y solamente ustedes, el pueblo, como electores, podemos aprobar esos cambios estructurales radicales en donde se prohíba que gente con glosa, con grillete, con antecedentes penales puedan ser candidatos. Mire lo importante, si esta ley estaría aprobada, yo sería el primero en impugnar la candidatura de la señora Lucía González, por ejemplo, que está glosada, tiene una glosa. ¿Qué mensaje le estamos dando al mundo? Que aquí no nos importa la ética, que aquí no nos importa la moral pública, que aquí puede ser candidato cualquier persona, y al menos con ese Consejo Electoral, que es parte, también que es un instrumento de las mafias políticas, cualquier cosa puede ocurrir. Por ejemplo, una ley que yo presenté que no le dan paso todavía en el Departamento Técnico Jurídico, porque siempre pues también se dan las vueltas, una ley para investigar fortunas sospechosas, para justificar esas fortunas sospechosas, y si no justifica, para incautar esas fortunas sospechosas, porque ahora aparecen en nuestros barrios, de la noche a la mañana, magnates, cuando antes eran normalitos como nosotros, en carros de última gama, con edificios, viajan todos los meses al exterior. ¿Y de dónde? Dice uno. Entonces, eso es lo que tenemos que investigar, porque si no, nos siguen mirando en el exterior como un país corrupto. Hay deudas pendientes que tiene esa es una deuda la Asamblea pendiente Nacional. Que tenemos con la ciudadanía. Asambleísta Ramiro Vela, tema fiscalización. Queda una deuda enorme cuando con una agenda politiquera quisieron sacar a la fiscal general, a la ministra del Interior, que vienen combatiendo a los temas de la inseguridad y el narcotráfico y la narcopolítica. Una agenda propia identificada, no solamente, y lo hablo desde adentro, desde la Comisión de Fiscalización, sino desde la propia Asamblea. Cuando yo llegué, y por cosas del destino, porque llegué sin un partido político grande, soy el único asambleísta que ganó por Centro Democrático, y me invitaron a ser parte de la Comisión de Fiscalización, y la mayoría de asambleístas votaron para que yo sea parte de la Comisión de Fiscalización. Sabía que había ya ciertos juicios políticos que estaban pendientes y ciertos procesos de fiscalización que estaban adelantados, pero quisieron bajarse todos esos de una sola para adelantar el juicio que usted está diciendo. Antes querían el juicio de la fiscal, ni siquiera empezaba el gobierno y ya querían los juicios políticos. Eso habla de que ya se llega con un predeterminado tema establecido directamente en fiscalización. Siempre trataron de dañar esos casos y lo han tratado de hacer en un sinnúmero de oportunidades. Ha habido más bien una contrafuerza, y yo quiero reconocer el trabajo de varios. La agenda ha sido la impunidad, ¿no? La agenda ha sido esa, y al punto que inclusive lo último, comerse juicios políticos. Miren, nosotros hay que reconocer, somos el poder el legislativo, pero para nadie es secreto que el Ejecutivo recibió prácticamente las arcas vacías. Dejaron al país en soletas con deudas de 4, 5, 6 meses. No se pagó al ejército, no se pagó a la salud, no se pagaron compromisos nacionales con gas y con todo lo demás. Pero resulta que al Ministerio de Economía, que al que había que preguntarle, al ministro Arosemena, le salvaron y se bajaron el juicio retirando firmas políticas. La historia va a decir que en esta asamblea 3 juicios políticos fueron bajados por retiro de firmas, algo que es totalmente ilógico. ¿Para qué? Para adelantar juicios políticos, que luego no le salió tan bien. El caso de la Canciller, bien defendido, se probaba o se quería probar que ella autorizó la captura de Jorge Glass y no es así. El caso de la fiscal, bien manejado también, con una mayoría que concuerda en que no podemos estar de cerca de la impunidad. Y el caso de la ministra del Interior. Repito, lo de Terán va a pasar a la historia. Un hombre que va a ser sentenciado, me parece que ya inclusive fue sentenciado en el tema penal, pero que la Asamblea lo dejó
prácticamente una impune. Vergüenza como para institución a la Asamblea Nacional. Para mí, esa es una vergüenza para la Asamblea. Y lo dije ese día cuando me tocó intervenir, porque yo voté en contra del informe que prácticamente le dejaba libre al señor Terán. Entonces, en fiscalización ha faltado mucho, pero sobre todo porque no se ha hecho una fiscalización oportuna y correcta a ciertos temas que el país lo necesita. ¿Por qué? Por cuidar a gente que estuvo anteriormente en gobiernos, en diferentes gobiernos y que tienen intereses políticos. Asambleísta Natalie Murillo, ¿qué van a hacer en estos meses hasta las elecciones que debiera hacer la Asamblea Nacional, que no sea o el protagonismo o simplemente proyectos a la carta que traten de reivindicar sus actores? ¿Qué debieran hacer? Pues yo espero, como una política joven, como una política que realmente espera el cambio para el país, que trabajemos los legisladores de manera cohesionada. Sé que es pedir mucho, en especial en esta época de campaña en la que nos encontramos, pero sí espero que se trabaje de manera cohesionada para los ciudadanos, con leyes, con reformas que beneficien a todos los ecuatorianos, teniendo en cuenta las graves crisis en las que nos encontramos, porque son crisis multidimensionales, como ya lo he mencionado. Y aquí aclarar incluso el tema que usted mencionó hace un momento, el tema de energético en el que nos encontramos en este momento. Aquí creo que es importante resaltar lo que en países asiáticos, a pesar de las ideologías, ha quedado súper marcado, y es que no importa de qué color sea el gato, si es blanco o negro, lo importante es que case ratones. Aquí también no importa si la inversión es pública, privada o mixta, lo importante es poder traer la inversión al Ecuador y poder generar una confianza y poder tener seguridad jurídica para que inversionistas nacionales y extranjeros puedan venir e invertir y pueda darse un respiro en materia económica al país que tanto lo necesita. Yo, como una política nueva, espero que realmente actuemos en conciencia todos los legisladores, todas las organizaciones políticas, y pues podamos trabajar en estos meses que todavía nos quedan en beneficio de toda la ciudadanía. Asambleísta Alonso Gutiérrez, ¿qué debiera hacer la Asamblea estos meses con una circunstancia? En enero se van 6 de los 7 miembros del CAL, va a quedar un asambleísta, es decir, casi va a haber acefalía. Bueno, tendrían que los 137 nuevos asambleístas elegir al nuevo presidente de la Asamblea, vicepresidente de la Asamblea, y completar a los miembros del CAL. Y la Asamblea Nacional en estos meses deberíamos aprobar la reforma a la Constitución de la República para que en bases militares ecuatorianas se pueda implementar tecnología de países amigos. No están dilatando ahí, la presidenta de la Comisión está dilatando, va a ir hasta el final eso. Sí, yo sé que es una pelea durísima, pero esa es obra también de los electores ecuatorianos. Ustedes eligieron a los asambleístas correístas, y ahora pues tenemos que aguantar y ver cómo se da paso pues a esa reforma que es urgente. Exigir también, como asambleístas dentro de la fiscalización, que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que se lava las manos. A mí ya me contestaron que esa no es responsabilidad de ellos, que ellos solamente seleccionan a los consejeros, y también le he oficiado al Procurador General del Estado. Y el procurador ya se pronunció, y ojalá se mantenga la institucionalidad de la Procuraduría, porque si cambian de opinión también serían sujetos a un posible juicio político. Me refiero al Procurador General del Estado, porque en este momento tenemos consejeros suplentes que cumplen los 6 años en febrero del año 2025 y que deben reemplazar a los consejeros titulares que terminan sus funciones el 20 de noviembre, es decir, en esta semana. Me parece que hoy es 19, si no me equivoco. No, mañana. Sí. Mañana ya deberían irse los señores del Consejo Nacional Electoral, que han realizado demasiado daño en contra de la democracia, en contra de la transparencia en el país. Y también seguir fiscalizando. Por ejemplo, yo estoy fiscalizando a mi propia ex institución, a Fuerzas Armadas. Le he presentado pues al ministro de Defensa Nacional información y una denuncia de que se estarían comprando por $34 millones cascos y chalecos que no cumplirían con los requisitos de seguridad para los militares que van a tener que utilizar esos cascos y chalecos. Y también pues tengo otras denuncias que las estamos procesando, las estamos contrastando para presentar a los organismos de control respectivos. Es decir, no podemos parar, tenemos que seguir trabajando los asambleístas hasta el último día, porque para eso nos eligieron los ecuatorianos, y al menos el deseo nuestro es no fallarles, no defraudarles a los ecuatorianos que confiaron en
en nosotros para fiscalizar a todas las instituciones del Estado, sin mirar a quién y sin preferencias de ninginguna clase. Asambleísta Ramiro Vela, ¿qué debiera hacer la Asamblea estos meses? Bueno, me sumo a lo que los compañeros han dicho. Que haya una acefalía, si esto es que vendrá en un receso legislativo, quieren pegar el otro receso legislativo, pero dejaría de funcionar si hay 6 de los 7 miembros que están de candidatos a la reelección. Ese es un grave problema, yo lo he dicho en varias oportunidades, no creo que se vaya a elegir otros vocales del CAL, vicepresidentes para 15 días, porque un receso es prácticamente de 15 días. Ojalá administrativamente también ya nos den una respuesta del tema, porque es una consulta que siempre nos hacen los periodistas. Me sumo a lo que los compañeros han dicho. Hay varios temas de importancia. Mire, yo no estuve de acuerdo nunca en la comisión de la muerte de Fernando Villavicencio, pero creo que esto también le debe la Asamblea, porque esto lo han dejado pasar. Hasta ahora no conocemos ese informe. Hasta ahora no se lleva al Pleno. Las leyes que van en favor de los sectores agrícolas, de los pescadores, las leyes que van, esto del empleo joven, estoy de acuerdo, pero les vuelvo a insistir, quieren poner en la ley lo que pudieron haberlo hecho a través de la consulta popular, trabajo por horas, como se lo hace en Estados Unidos, o se hace pura, ¿no? Es la demagogia pura. ¿Quién propone la consulta? Hay que oponerse a lo que sea. Alguna cosa tenían que verlo mal. Y ahora quieren cambiar la ley laboral, el código laboral, para poder aplicar por plazos y por ciertos tiempos. Pero bueno, que se den, no hay ningún problema. Y ahí están los proyectos de ley que yo ya les había comentado, quitarles ese poder que tienen los municipios y los gobiernos provinciales para gastarse $4 millones en artistas internacionales. Porque no solamente es dejar de hacer cosas importantes. ¿Reforma al COTAD? Es también la reforma al COTAD. Y también es cómo se hacen esos contratos. Porque resulta que no hay ni concursos, contrataciones especiales. Los artistas ya están precontratados, entregados los dineros con anticipación. Entonces, esas cosas son las que tenemos que avanzar. Yo no le tengo fe al código de la democracia, creo que eso nunca se va a cambiar hasta que no venga gente nueva, porque si vienen los mismos partidos no se van a poner ellos mismos el pie, pero creo que hay una posibilidad en las próximas elecciones. Ciudadanos en sus manos está. ¿Una consulta popular? Yo creo que hay 4 cosas básicas en la próxima consulta popular. Porque ellos no se van a hacer. Ellos no se lo van a hacer. Código de la democracia, eliminación de Consejo de Participación Ciudadana, eliminar o bajar el número de asambleístas. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que debe recortarse también el gasto público dentro de la Asamblea. Hay cualquier cantidad de gente que yo no sé. ¿Es verdad que ha entrado mucha gente en esta nueva administración? Prácticamente, yo veo mucha gente nueva en la Asamblea. Seguramente salió el presidente. Claro. Y para entrar no se puede entrar. No. Seguramente persona. Hay mucha gente, hay mucho dinero que tiene que ahorrarse, no solamente en una institución. ¿Y por qué no le piden cuentas a la presidenta? Claro. Yo inclusive, bueno, seguramente lo haremos. Yo inclusive le sugería al presidente Daniel Noboa, y lo tenía que hacer por escrito, no lo he hecho, lo voy a hacer. Yo no sé, por ejemplo, qué hacen los famosos tenientes políticos en el país. Porque tenemos jefes de juntas, tenemos al presidente de la junta parroquial, tenemos a los comisarios, tenemos a los jefes políticos, pero no sé, tenemos tenientes políticos que son un recurso económico enorme para el Estado. Dicen que es el equipo político en territorio. Yo no veo que funciona eso. Son ciertas reformas que hay que hacerlas para ahorrar y para dinamizar al Estado. Ojalá la Asamblea pueda cumplir con aquello. Y en ese sentido, ¿cuál es la aspiración? Yo creo que una gran consulta popular sería una salida, pero repito, tocando todos estos temas, pero también hay que ver el tiempo, como dicen los analistas políticos, el timing. Sí. Porque acuérdese que hubieron cosas muy positivas que se propusieron en algún momento en la presidencia de Guillermo Lasso y no pasaron. Esto de disminuir el número de asambleístas, siempre que los periodistas me dicen, pero habría que bajar, les digo, pero ya estuvo ahí la consulta popular, pues. Y más bien votamos a favor de cerrar el ITT bajo el cuento ecologista, pensando que eso no iba a afectar la economía del Ecuador, y hoy estamos fregados. Así que hay que pensar muchísimo en el tema de las consultas populares. Bien, muchas gracias por evaluar este año de la Asamblea Nacional en la materia de legislativa y de fiscalización. A los asambleístas Natalie Morillo de ADN, el asambleísta Lucio Gutiérrez de Sociedad Patriótica, expresidente de la República, y el asambleísta del Tungurahua, Ramiro Vela. Muy amables. Gracias, Miguel. Gracias.